Si te preguntara cuáles reinos germánicos vienen primero a tu mente que se establecieron en el territorio del Imperio Romano Occidental durante la era de las grandes migraciones, podrías pensar primero en los francos, o tal vez en los visigodos o en los vándalos, pero un estado germánico que a menudo se pasa por alto debido a su menor tamaño, pero que aún jugó un papel muy importante en la caída del Imperio Romano Occidental, fue el reino burgundio. El momento decisivo en la caída del Imperio Romano Occidental, que se repite a menudo en este canal, fue la fatídica víspera de Año Nuevo del año 406 d.C. Ese día y en las semanas siguientes, varias tribus germánicas intentaron cruzar el río Rin congelado hacia la provincia de Galia, la provincia romana que se encontraba dentro del Imperio Romano Occidental. Estas tribus eran los vándalos, los alani, los suevi y los burgundios. Estas personas habían vivido antes en algún lugar de Germania o al este de Germania y formaban parte de las grandes migraciones que tuvieron lugar en aquellos tiempos. Los visigodos ya habían invadido el Imperio Romano anteriormente, en 376 y años siguientes. En 406, los francos eran una tribu aliada de Roma, a la que el emperador Julián había establecido en la provincia de Galia, Bélgica. Desafortunadamente, la frontera del Rin había sido despojada de tropas por el general romano del oeste Stilicho para la protección de Italia, que veía ataques repetidos por enormes ejércitos germánicos uno tras otro, por lo que Stilicho no tuvo más opción que retirar tropas de la frontera del Rin para defender Italia. Y así los foederati francos, como se llamaba en aquel entonces a los soldados germánicos aliados, tuvieron que luchar contra todas estas tribus germánicas por su cuenta. No hace falta decir que a pesar de los éxitos iniciales, tarde o temprano fueron abrumados debido a la gran cantidad de germánicos que cruzaban el río Rin. Y entre esas tribus estaban los burgundios. Después de cruzar el Rin, se establecieron en la provincia romana de Germania Secunda, a lo largo del Rin Medio. Eligieron la ciudad de Borbeto Magus como su capital, la ciudad moderna de Worms. Esto se hizo bajo el pretexto de la autoridad imperial romana, ya que Gundahar, rey de los burgundios, junto con Goar, rey de los alani, eligieron al romano Jovinus y lo hicieron su emperador títere, quien luego les concedió el derecho a establecerse en territorio romano a cambio de lealtad como foederati de Roma. Jovinus fue posteriormente asesinado por los visigodos, pero el decreto imperial de Jovinus fue aceptado a regañadientes por el emperador romano occidental Honorio, ya que el oeste no tenía la fuerza de tropa necesaria para lidiar con todas las diferentes tribus germánicas a la vez. Y así, durante aproximadamente 2 décadas, los burgundios fueron aceptados en el territorio del Imperio Romano Occidental, aunque no sabemos exactamente cuántos foederati aportaron realmente al ejército romano occidental, y durante un tiempo estuvieron satisfechos. Pero como suele suceder, los germánicos rara vez estaban satisfechos con las tierras que les concedían los romanos. Tenían el constante deseo de ampliar sus reinos cuasi independientes en detrimento del Imperio Romano Occidental. Porque cuanto más grandes se volvían estas tierras germánicas, menos ingresos fiscales significaba esto para los romanos occidentales, y esto a su vez empeoraba su capacidad para mantener un ejército funcionando correctamente, ya que un ejército grande, por supuesto, cuesta mucho dinero mantener. Y así, en los años 40, Gundahar comenzó a saquear el territorio romano fuera de su reino. Un terrible error, como pronto aprendería, porque en aquellos tiempos, el Magister Militum Aetius era el general del oeste, y ya había tenido suficiente de los burgundios y su comportamiento agresivo. Y así, reunió un ejército compuesto en gran parte por foederati únicos, y con este ejército aplastó completamente a los burgundios en el año 436. Gundahar fue asesinado, y los burgundios fueron derrotados tan completamente que esta aplastante derrota se relataría durante siglos y más tarde serviría como base para el poema épico del Nibelungenlied, que se escribió unos 760 años después.
Los burgundios fueron entonces reasentados en la región de Máxima Sequanorum en el año 443. Como antes, volvieron a ser felices. Por un tiempo, porque como siempre con los germanos, solo esperaban el momento adecuado para ampliar sus posesiones. En el año 451, incluso ayudaron al Imperio Romano Occidental bajo su rey Gunderic, cuando los burgundios, junto con Aetius y su ejército romano, y con los visigodos, infligieron una derrota a Atila, sus hunos y sus aliados germanos en la famosa batalla de las llanuras catalanas. Este es uno de esos raros momentos en que los burgundios realmente ayudaron a Roma, pero como puedes adivinar, esto no se mantendría así. El asesinato del general romano occidental Flavio Aecio, y luego más tarde, después del asesinato del emperador romano occidental Valentiniano III, utilizaron el caos resultante a su favor y lograron ampliar enormemente su dominio, conquistando la gran ciudad de Luctunum, la actual Lyon, y llegando peligrosamente cerca del mar Mediterráneo. En 459, el propio emperador Mayoriano, el más grande de los últimos emperadores romanos occidentales, les infligió una pesada derrota, liberando la ciudad de Luctunum y rechazando a los burgundios, incluso forzándolos a volver al estatus de foederati, obligándolos a servir una vez más en el ejército romano. Desafortunadamente, después de que el heroico emperador Mayoriano fue traicioneramente asesinado por su ingrato general Ricimer, no había nadie que se opusiera ahora a la expansión burgundia, por lo que inmediatamente se expandieron de nuevo y reconquistaron el territorio que habían perdido ante los romanos bajo Mayoriano. Fue en esos tiempos que los burgundios incluso lograrían ascender en las filas del ejército romano hasta tal grado que incluso actuarían como el poder detrás del trono romano occidental. Para el rey burgundio Gunderico, el mismo Gunderico que luchó con Aecio contra los hunos, tenía un hijo llamado Gundobad. La esposa de Gunderico era la hermana de nada menos que Ricima, el bárbaro Magister Militum. Y así Gundobad era el sobrino de Ricima, el Magister Militum romano occidental que había detentado el poder militar efectivo en el oeste desde 456 hasta 472, por alrededor de 16 años. Cuando Ricimer finalmente murió en 472, después de haber asesinado a innumerables emperadores y generales, dejando el Imperio Romano Occidental en una situación desastrosa, llegó finalmente el momento de brillar para los burgundios. Ricimer había muerto en agosto de 472, y por lo tanto, le correspondió a Gundobad asumir el papel de Magister Militum y patricio del Imperio Romano Occidental. Podemos suponer que él ejerció una poderosa influencia sobre el entonces reinante emperador romano occidental Olybrius. Sin embargo, Olybrius murió ya en noviembre de ese mismo año, y por lo tanto Gundobad eligió a Glicerius en marzo de 473, el Comes Domesticorum, el líder de la guardia del palacio, como el nuevo emperador del oeste. Pero más tarde, en 473 o posiblemente también en 474, el padre de Gundobad, Gunderic, el rey de los burgundios, murió. Sus tres hermanos, Guregisel, Chilperic II y Gundomar, desafiaron la reclamación de Gundobad al trono. Además, Julius Nepos desembarcó en 474 con un ejército del Imperio Romano Oriental en Portus, cerca de Roma, y por lo tanto Gundobad volvió al reino burgundio para lidiar con este problema, pero posiblemente también para evitar una confrontación con Julius Nepos. Una vez de vuelta en el reino burgundio, básicamente solo asesinó brutalmente a todos sus oponentes uno por uno, y así se convirtió en rey de los burgundios en 480. Realmente era un tipo brutal e implacable, cada bit su tío Ricima. Después de todo, fue Gundobad quien también mató personalmente al emperador romano occidental Antemius. Pero uno de sus hermanos, Gorgice, puso una gran pelea, y por lo tanto Gundobad solo lo mataría tan tarde como en el 501. En el 490, mientras Teoderic y Odoacer luchaban por el control de Italia,
Gundobad aprovechó la oportunidad y envió un ejército a Italia, saqueando Liguria y tomando muchos prisioneros romanos, que luego fueron devueltos por Teoderic por rescate. Gundobad murió en el 516 d.C., dejando el reino burgundio a su hijo mayor Sigismund. Pero luego estalló la guerra con los francos, y desde el 523 hasta el 534 el conflicto continuó. En el 532, Godomar, el hijo menor de Gundobad, era rey y perdió ante los francos en la batalla de Autun, y así fue como el reino burgundio fue anexado e incorporado al reino franco poco después, en el 534, y Godomar fue asesinado. Solo unos pocos años después, en el 539, los burgundios fueron enviados por los francos a Italia para participar en la guerra de los ostrogodos contra el Imperio Romano Oriental, y formarían parte de un ejército gótico que cometería terribles atrocidades en el saqueo de Mediolanum. Alrededor de 30.000 personas fueron asesinadas sin piedad, y los burgundios tomaron parte activa en esa brutal masacre. Durante los siguientes siglos, el reino burgundio pasaría a ser conocido como Borgoña, permaneciendo básicamente en la misma región, y los reyes francos también usarían el título de Rey de Borgoña, además de Rey de los Francos. En la región de Borgoña, a veces volvería a ser un reino independiente, y continuaría de una forma u otra hasta 1477, cuando Borgoña llegaría a un fin definitivo como entidad política independiente o cuasi independiente, y posteriormente se convirtió en una provincia de Francia. Por lo tanto, la región en el área del antiguo reino burgundio todavía se conoce como Borgoña incluso hoy, aunque no es precisamente, por supuesto, donde estaba ubicado el antiguo reino burgundio. Migró a lo largo de los siglos un poco hacia el norte y ahora pertenece a una región administrativa más grande que está al norte del antiguo reino burgundio. Y así, los burgundios son a menudo pasados por alto, pero podemos ver que jugaron un papel importante en el Imperio Romano Occidental y ciertamente contribuyeron a su caída como los otros reinos germánicos, utilizando cada oportunidad que tenían para aumentar el tamaño de su reino y para entrometerse en la política romana, la mayoría de las veces en detrimento de los romanos, por supuesto. Solo una vez en la batalla de las llanuras catalanas ayudaron decisivamente a los romanos. Y así podríamos llamar a los burgundios no realmente amigos de Roma, pero tampoco enemigos totales, estaban en algún lugar intermedio, y ciertamente son un reino a menudo pasado por alto que ciertamente merece atención en estos tiempos caóticos cuando cayó el Imperio Romano Occidental. Si te gustó este video, por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud y, por supuesto, quiero agradecer a todos los que apoyan a Majorianus. Todos ustedes son increíbles y si quieres aprender más sobre el reino de los francos, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre el reino de los vándalos, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Benevalete.